Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristovidentes, tengan un saludo de paz y bien en el Señor Jesucristo. Hoy hemos escuchado y hemos reflexionado sobre el Evangelio de Juan. El capítulo 17 es enfocado a la oración de Jesús, aquella oración que es las palabras que confía Jesús al Padre, aquel Dios que lo toma a Él como Padre, como Creador, como aquel Dios que está con Él, que lo está acompañando. Pero esta oración va dirigida a todos aquellos que creen en Él, en la escucha de la palabra. Pero muchas veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Muchas veces somos de oídos sordos. O a veces escuchamos la palabra de Dios, pero nos entra por este oído y sale por este. No hay un eco en nuestra vida. Y cuando no hay eco en nuestra vida, no nos lleva a un cambio, a una vivencia. Por eso que vemos que esta oración va dirigida a todos aquellos que creen. ¿Y cuáles son aquellos que creen? Aquellos que han estado en el caminar, en su proceso de evangelización. Y si lo vemos en la Escritura, podemos ver a los discípulos, aquellos 12 discípulos que estuvieron en el caminar de Jesús, en la evangelización, en el actuar, en la historia del pueblo. Por eso vemos que la palabra nos debe llevar a una unidad, a un cambio, para que, dice Él, para que crean en Él. ¿En quién es en Él? En Dios. Porque a través de la escucha de la palabra, la escucha de Jesús, podemos encontrarnos con Dios. Quiero que pensemos y que reflexionemos. Hay una relación entre Dios y la criatura, o Dios y la creación. Dios no deja solos la creación, pero esa relación está a través de la oración, ese diálogo que encontramos entre Dios y la creación, entre Dios y la humanidad. Pero muchas veces el hombre, al estar tan inmerso, tan involucrado en esta sociedad de consumo, se ha alejado de Dios. Ha dejado a Dios de lado, pero Dios está en nuestras vidas y nosotros somos los que nos alejamos. Él no se aleja de nuestra vida. Dice, le pido al Padre por aquellos que me ha dado. ¿Y por cuáles les ha dado? Por aquellos que han sido discípulos, han escuchado la palabra de Dios y la han llevado a la práctica y la han llevado a que otros la escuchen, no simplemente una palabra que queda simplemente en los discípulos, sino que va actuando y va transformando otras personas que no son israelitas, sino que son más gentes, otras naciones, fuera del pueblo de Israel. Creer en Jesús nos lleva ¿a qué? A un cambio de vida, pero ese cambio de vida nos lleva a conocer más a Dios, a identificarnos con Él. Y identificarnos con Él es encontrar en Dios al Creador, a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos perdona, que nos tiene misericordia, aunque nosotros nos equivoquemos. Muy coloquialmente hemos escuchado la frase, la carne es débil. Nosotros nos equivocamos, pero Dios nos perdona. Dios es un Padre de misericordia y Dios lo ha demostrado a través del actuar y también de la evangelización que Él ha realizado en el pueblo de Israel. Pero también nos pide, nos dice, Dios actúa en tu historia, actúa en la historia de la humanidad. Pero nosotros, como estamos inmersos en esta sociedad, queremos un Dios que actúe rápido, que nos está pasando esto, lo de la pandemia. Queremos que Dios acabe aquí esta pandemia inmediatamente. Dios está actuando poco a poco, pero no podemos decir que Dios no está ahí aquí en el dolor de aquellas familias que están perdiendo los seres queridos por causa de esta pandemia. Dios está ahí acompañándonos, compadeciéndose de ese dolor, porque Dios no deja la creación sola, sino que la acompaña. Por eso que vamos a ver que Dios es un Dios que actúa en la sociedad y en la historia.
pero nosotros debemos acercarnos a Él. Creer en Jesús nos lleva a escuchar la palabra de Dios, a abrir el oído, pero también el corazón. Porque muchas veces quiero que recordemos el pueblo de Israel, y especialmente en el Éxodo, el libro del Éxodo. Un pueblo que escuchó la palabra de Dios, pero muchas veces se olvidaba de ese actuar de Dios en la historia y volvían a pecar. Dios los castigaba, pero Dios los perdonaba y ellos se arrepentían y volvían otra vez a escuchar a Dios. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos porque estamos bien o porque está la circunstancia de las vidas de que en nuestra familia, en nuestro trabajo están bien y no nos acordamos de Dios, ni para darle gracias a Dios, porque nos levantamos, porque no tenemos un plato de comida, porque tenemos una casa. Dios está actuando diariamente. Pero también creer en Jesús es reconocerlo como el enviado, como el Hijo de Dios, como aquel Mesías. El que se entregó por nosotros en una cruz, pero una cruz que es liberación, pero también glorificación, porque Dios se reveló en la cruz. Dios actuó ahí y reveló su gloria. ¿Para qué? Para demostrar que Él está ahí, está en nuestra historia. Y por eso debemos mirar en los santos. Hoy celebramos a San Bernardino de Siena, un hombre santo, un fraile franciscano que evangelizó, que llevó la palabra de Dios, que llevó a todas partes esa palabra de Dios, pero que hizo carne esa palabra de Dios y la pudo manifestar, la pudo comunicar a otros, porque también la evidenció, la hizo carne. Pero muchas veces nosotros no hay compromiso en la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido el bautismo, pero el bautismo no se queda simplemente en que nos echaron agua, celebramos en una fiesta, sino que vamos conociendo a Dios, vamos progresivamente conociendo y identificando más con Dios, con Jesús, con la Iglesia, con la Virgen María. Por eso encontramos la primera comunión, la confirmación, porque es un proceso que nos debe llevar a un compromiso. Por eso San Bernardino de Siena fue un hombre santo que actuó en la sociedad denunciando cosas, pero también evangelizando, comunicando a ese Dios de perdón, a ese Dios de misericordia. Por eso que nosotros mirar en los santos es ejemplo, y especialmente hoy que celebramos a San Bernardino de Siena. Que Dios y María Santísima nos bendiga, y San Bernardino también interceda por nuestra vocación, por nuestra historia, para que Dios también escuche aquella oración de aquellos santos. Que Dios nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro trabajo y bendiga a todos aquellos que nos rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.